Estamos en el foro de los desafíos y retos en la implementación del Acuerdo Final de Paz en territorios y pueblos étnicos en medio de la pandemia. Y el primer tema que tenemos basa en los pueblos étnicos frente al acuerdo, cómo ha sido la aplicación, el análisis de los logros que se han dado en los territorios, cómo ello se cruza con la reincorporación, las garantías en las comunidades y de qué manera en términos de respuesta se ha dado frente al COVID-19. Y para ello contamos con Israel Alberto Zúñiga Iriarte, quien nos va a permitir conocer desde su rol como integrante del Senado, senador de la República de Colombia, integrante del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, quien es hijo de Barranquilla, hizo parte de la generación de jóvenes inconformes de la década de los 80, que desde el movimiento popular del suroccidente de Barranquilla emprendió la lucha por el derecho a la vivienda digna y los servicios públicos para los habitantes más pobres de la ciudad. Ingresó a las FARC en 1996. Desde entonces se hizo llamar Bencos Biojó, porque reconoce y reivindica el legado histórico rebelde y libertario de este héroe cimarrón de los pueblos étnicos invisibilizados por la historia de Colombia. Damos entonces un agradecimiento por la participación, senador, y de esta manera contar con su intervención para que a nuestro gran público podamos conocer cómo es el avance del capítulo étnico, cómo es el avance de reincorporación, cómo es el avance en términos de afrontar la crisis generada por el COVID-19. Muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias y muy buenos días para todas y todos. ¿Qué tendremos que decir con referencia a esta búsqueda incesante del pueblo colombiano por la paz y la reconciliación del país que nos permita avanzar en la construcción de un proyecto de nación que nos incluya absolutamente a todos? Referenciar un elemento trágico de nuestra historia, y es el racismo estructural que le ha caracterizado. Y no es un accidente que la ubicación geográfica del desarrollo de la guerra esté asignado precisamente por desarrollarse en los territorios étnicos, en la periferia del país. Esto tiene su razón de ser en el quehacer histórico, y es precisamente que la guerra de independencia no resolvió la estructura étnico-racial, que al mismo tiempo era estructura socioeconómica y que condenaba a la marginalidad socioeconómica a estos pueblos. Los 200 años de vida republicana ha estado convulsionado precisamente por no haberse zanjado esa brecha de desigualdad socioeconómica y haber condenado a los pueblos étnicos del país a la miseria. Ese ha sido el caldo de cultivo histórico de nuestra tragedia política y social. Bien, en el Acuerdo de La Habana se pretendió avanzar en la búsqueda de la conformación de un proyecto de nación que involucrase absolutamente a toda la sociedad colombiana. He allí la raíz y la razón de ser de la existencia de un capítulo étnico, que bien vale resaltar que es el producto no del acuerdo entre la insurgencia y el Estado colombiano. Ese capítulo
y es el único dentro del acuerdo hecho a tres manos: gobierno, insurgencia y organizaciones étnicas del país, con un gran énfasis de estas organizaciones en puntualizar el blindaje de sus derechos adquiridos y la progresividad y la inclusión en el devenir de la aplicabilidad de lo acordado entre la insurgencia y el gobierno. ¿Qué podemos decir a 4 años de firmado el acuerdo? La implementación, como se le denomina, ha sido, por decirlo, nula. De los indicadores planteados por las organizaciones para avanzar en la búsqueda precisamente de ese equilibrio, de la equidad y de la inclusión, hoy podemos decir que no llega al 10% de la ejecución de los planteamientos hechos por las comunidades étnicas del país. Y en materia de reincorporación no existe una línea real de reincorporación con enfoque étnico, porque hay una gran confusión y es el proceso de armonización de retorno de los excombatientes étnicos a sus territorios, a sus comunidades, y la posibilidad de que estos tengan un trato diferencial que subsane y que genere una dinámica real de reencuentro con sus comunidades, con sus usos y costumbres, y ante todo con la capacidad de transformar la realidad que padecen esas comunidades. En tal sentido, debemos recalcar el cómo hoy esa búsqueda de espacios que permitan transformar la realidad que padecen estos territorios, hoy se ven agravados por la situación que padece la humanidad del COVID-19. Como conversábamos por fuera hace unos instantes, antes de iniciar este foro, este evento, estábamos planteando cómo la pandemia ha dejado al desnudo el rezago histórico y el abandono a que el Estado colombiano, en forma de castigo, sometió a todo el andén pacífico. La infraestructura menos desarrollada en materia de salud de todo el país es la del sur y del andén pacífico. Precisamente las áreas y los territorios que habitan los pueblos étnicos del país. Eso no es una casualidad histórica. Obedece a una política y a una visión desde el Estado. Una visión de preservar unos territorios como si fuese su reserva. Y en el momento determinado de sacar provecho en una política extractivista, entrar a saco a esos territorios desconociendo su tejido social y desconociendo cualquier posibilidad de autonomía de estos pueblos sobre esos recursos. En contraprestación, se les abandona a su suerte. Es así, por ejemplo, que todo el andén pacífico tiene 3 hospitales de segundo nivel para una población mayor de 1.500.000 personas. El ejemplo más fehaciente de esa tragedia es el departamento del Chocó, en el litoral pacífico, donde hay un solo hospital de segundo nivel, con 6 camas UCI, para una población aproximada de 500.000 personas. Municipios de más de 10.000 habitantes, con un médico y 3 enfermeras. Cero infraestructura. Y con las características geográficas de la región del Andén Pacífico, el hostil ambiente que rodea a estas comunidades, cuyo transporte mayoritariamente es fluvial y pagan el transporte más caro del país. No hay condiciones mínimas para atender una pandemia de estas características, hasta el punto que las estadísticas nos arrojan anualmente más de 2.000 muertes por malaria, sin que eso llame la atención del gobierno central, más allá de los dolientes directos de estas familias que año tras año ven cómo la malaria se lleva a sus seres queridos. Hoy el COVID deja al desnudo toda esa tragedia que han padecido históricamente los pueblos étnicos del país. El Amazonas abandonado a su suerte
y visto como una gran reserva de recursos para la voracidad del capital, pero no visto como un tejido humano que amerita la atención del gobierno. Entonces, nosotros hemos planteado y seguimos persistiendo en la necesidad que hay de entablar un diálogo nacional que permita generar una lectura ampliada y la participación concreta y efectiva de los pueblos étnicos en la construcción de futuro. Es más, para superar este momento, consideramos que se deben adoptar medidas diferenciales que atiendan a una población que es eminentemente diferente en sus usos y costumbres y en su visión del mundo. La posibilidad de generar dinámicas de participación socioeconómica con estas comunidades es vital. Y es allí el esfuerzo que hemos realizado y que pretendemos generar desde el espacio de coordinación étnica, no solamente del partido, sino como una invitación general a todas las organizaciones del país que nos permitan, generar un espacio con el gobierno nacional en la búsqueda de ese tratamiento diferencial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Nos da una gran perspectiva desde el elemento histórico que ha condicionado a nuestros pueblos étnicos y cómo ello ha sido fundamental para hacer un capítulo étnico en el acuerdo de paz en el que se exigen medidas concretas en los territorios que han sido abandonados históricamente desde la discriminación racial y estructural y que con los momentos de pandemia queda a la luz de las sociedades el abandono y detrimento de los derechos de nuestras poblaciones. Para ampliar en la perspectiva de nuestros pueblos originarios en Colombia, que somos más de 115, cerca de 40 ya en vía de exterminio físico y cultural, contamos con nuestra segunda panelista, quien es Luzmeri Panche Chocue, indígena Nasa de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. Es defensora de derechos humanos, estuvo como rectora del Centro Educativo Intercultural Indígena de San Vicente del Caguán. Asimismo, es vocera de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán en la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos Indígenas del Caquetá. Y actualmente es integrante de la instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos para hacer seguimiento a la implementación del acuerdo de paz. Recordamos a quienes están participando tanto en Facebook Live como en el foro en webinar en Zoom, pueden hacer sus preguntas en el chat para que al final podamos recogerlas y los ponentes puedan dar respuesta a sus inquietudes. Bienvenida, Luzmeri. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, compañeros. Con el permiso de nuestros espíritus mayores, enviamos un fraterno saludo a todos los que se conectan por este medio para conversar un poco sobre estos temas tan importantes en este momento. Con respecto a la implementación, los avances de la implementación del acuerdo de paz en materia de garantizar los derechos a los pueblos étnicos, podríamos decir que el avance es muy mínimo, ¿sí? Y lo que nos preocupa es la implementación de los programas, de los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET, que ha sido una de las que ha avanzado un poco, pero que desafortunadamente en su etapa de priorización, de ejecución, pues no ha tenido ninguna repercusión hasta el momento significativa en los territorios étnicos. Y no ha habido implementación porque lo que nos argumenta la institución responsable es que no se ha trabajado el protocolo del mecanismo especial de consulta,
y que esto es lo que ha atajado la implementación en los territorios colectivos, argumento que nos parece bastante débil en la medida que hay necesidades, están las iniciativas trabajadas desde las comunidades, en los municipios, en los departamentos. Y lo más preocupante ahora es que con los planes de desarrollo territorial a nivel de municipio, de departamento, estos PEDET no están quedando de una manera armónica expresados dentro de los documentos que hemos conocido de algunos territorios. Entonces, ahí está también muy complicado que se garanticen los derechos y que realmente se construya la paz. Y en estos momentos de contagio que se está dando por la pandemia en los territorios, ya lo expresaba el compañero senador, las regiones que están más apartadas del centro del país y que donde habitamos los territorios étnicos, caso por ejemplo de la Amazonía, donde estamos nosotros, la situación de la precaria atención y garantía del derecho de salud se está reflejando, ¿no? Estamos muy preocupados por la situación del departamento del Amazonas, donde se ha disparado el nivel de contagio y donde la atención pues es bastante insignificante, por no decir ausente, que pone en un riesgo altísimo la existencia de los pueblos indígenas de la Amazonía. Aquí queremos aprovechar para hacer un llamado, ¿no? Y responsabilizar al gobierno nacional del exterminio al que está entrando en este momento con la pandemia los pueblos originarios de la Amazonía, pero también los pueblos étnicos en general en el país, por esa situación de exclusión y de racismo que ha existido en el territorio. Y queremos convocar la solidaridad internacional para mirar cómo afrontamos desde lo internacional la defensa y la garantía de existencia de nuestros pueblos. Con respecto a lo de implementación del acuerdo y lo que se viene dando con la pandemia, nos parece que estos no son dos temas que van paralelos, son temas que se integran, que se complementan y que desafortunadamente porque no se ha implementado el acuerdo de paz, entonces fíjense ustedes que, como decimos nosotros en nuestras palabras, acá popularmente nos cogieron con los calzones abajo, porque desafortunadamente el tema de la soberanía y la autonomía alimentaria que debería estar ya andando en los territorios, fortaleciendo los sistemas de economía propio que tienen los pueblos étnicos, los campesinos, la economía familiar, pues no ha tenido ningún respaldo y ustedes han sido testigos de que se ha tratado es de fortalecer y de sacar a la banca y a los empresarios más que ponerle atención a la gente que está en los territorios. Y una preocupación grandísima que tenemos es con los indígenas, con los afros que se encuentran en este momento en contextos urbanos sin territorio, por eso exigimos que el tema de la entrega de tierras, que los procesos de retorno, de reubicación se tienen que agilizar si realmente hay una voluntad de garantizar la existencia digna de nuestros pueblos. Aquí no se trata de entregar un mercado que por demás es bastante pírrico, ¿no? 2 libras de arroz, 2 libras de azúcar para un mes, 1 libra de pastas, etcétera. Un mercado que definitivamente nos aparta de nuestros usos alimentarios, pero además nos está llevando a profundizar el tema de volvernos limosneros, ¿sí? Nosotros no somos limosneros, nosotros queremos soluciones realmente dignas y que permitan visibilizar las propuestas y lo que milenariamente hemos venido desarrollando en materia de producción y en materia de economía en estos apartados territorios, para así también compartir, y estamos hablando de fortalecer la producción familiar, la producción tradicional, la autonomía alimentaria, para poder hacer los intercambios con los campesinos y demás que compartimos el territorio. Creo que también se ha visibilizado en este momento el tema de ambiental para el caso nuestro, donde a pesar de todo el confinamiento que se ha dado,
Desafortunadamente continúa aquí toda la intención de hacer las fumigaciones con glifosato para la erradicación del cultivo de la coca. Tenemos la erradicación forzada que se ha venido presentando en varios territorios como Putumayo, Caquetá, pero también tenemos el hecho de que no se ha controlado la deforestación alrededor de los parques nacionales, porque una cosa es, y que se ha venido dando también, el desalojo de los campesinos de las áreas de parque, ¿sí?, sino toda la parte de deforestación y de incendios que se viene dando alrededor y que favorece especialmente a las empresas petroleras y mineras que tienen ya concesionados los bloques en este territorio de la Amazonía. Entonces, fíjense ustedes que la situación aparentemente gravísima de pandemia no se reduce solamente a presentar los datos, los números, porque ni siquiera los nombres de los que mueren se presentan, sino también el tema de cómo se está aprovechando para seguir impulsando ese extractivismo y ese acabar con la naturaleza y con la existencia de los pueblos originarios y de los pueblos étnicos. Creo que es importante resaltar aquí que tenemos propuestas en materia de organizar las economías propias nuestras, de ordenar los territorios desde la ley de origen de los pueblos indígenas, y el gobierno tiene que parar de decir que nosotros somos unos atenidos porque estamos esperando que el gobierno nos resuelva. El gobierno no ha resuelto nada y le corresponde fortalecer todo el equipamiento, le corresponde fortalecer el pago de los salarios de los funcionarios del sistema de salud, le corresponde derogar esa ley 100 que ha llevado a que nuestros hospitales en estos territorios, caso como el Hospital de San Vicente, se convierta en un mero centro de salud, cuando hace algún tiempo podía prestar atención un poco más elevada en su nivel y garantizar la atención de los pueblos. Creo que hay un sinnúmero de situaciones y esperamos que con la ayuda, con la unidad en conjunto acá con los indígenas campesinos de los territorios podamos ir resolviendo y podamos mostrar esas propuestas de gobernabilidad y de autogobernabilidad, porque no podemos dejar que la pandemia y toda la ineficacia del Estado acaben con nuestro ambiente y con nuestras comunidades. Dejo ahí para continuar el debate. Muchas gracias a nuestra ponente Luzmeri Panche Chocue, quien hace un fuerte llamado a cómo es el proceso de implementación se viene generando desde las apuestas propias de nuestras comunidades étnicas. Pero la respuesta que se ha dado por parte del Estado, principalmente del gobierno, generan grandes brechas en las que nuevamente se revictimiza y coarta los procesos de desarrollo propio. Vamos entonces a un panorama de lo que se genera y de lo que se está viviendo en los territorios afrodescendientes, negros, raizales palenqueros, a través de nuestro tercer ponente, quien es Rodrigo Castillo Rodallega, miembro del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Río Naya, líder social y comunitario, defensor de derechos humanos, es vocero nacional de la Instancia Especial de Alto Nivel para Pueblos Étnicos. Asimismo, es asesor de la Asociación de Comunidades Construyendo Paz en Colombia y uno de los integrantes, miembros de las comunidades étnicas que participó en la construcción, concertación de lo que hoy es nuestro capítulo étnico dentro del Acuerdo Final de Paz. Muchas gracias, Rodrigo. Invitamos a quienes tengan sus preguntas, comentarios, puedan hacerlas a través del chat y de esta manera podamos retroalimentar este diálogo en perspectiva étnica del Acuerdo de Paz en tiempos de pandemia por COVID-19. Bienvenido, Rodrigo, y muchas gracias por tu participación. Vale, ok. Gracias, Edwin, y demás
compañeros y compañeras que estamos en este foro y a quienes nos están siguiendo y participan del avance de este foro. Para mí es gratificante poder compartir mi experiencia, diría yo, en lo que concierne a la implementación del Acuerdo Final de Paz frente a la realidad de los pueblos étnicos. Si bien es cierto, el Acuerdo Final de Paz incorporó un capítulo especial para pueblos étnicos que se denomina capítulo étnico en el punto 6.2 del Acuerdo Final de Paz, donde se generaron unos lineamientos que permitirían en adelante transformar las realidades de estos pueblos que históricamente han sido excluidos, como ya lo hemos escuchado por nuestros panelistas antecesores, y que han sido afectados directamente por el rigor de la guerra, y que como una manera de resarcir esas afecciones directas a los pueblos étnicos, el Acuerdo Final de Paz incorporó un capítulo étnico para dar garantía de seguridad y para dar también presencia institucional y estatal en los territorios que lograra transformar la realidad de esos territorios. Por ello, el Acuerdo Final de Paz incorpora una línea que es la de los programas de desarrollo con enfoque territorial, y estos programas de desarrollo con enfoque territorial lo que buscan en sí es transformar la realidad existente de las comunidades, de los pueblos en esos territorios, pero cuando cruzamos la existencia de los pueblos étnicos, mayoritariamente estamos en esas regiones priorizadas por el Acuerdo Final de Paz, donde estamos los pueblos étnicos, comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y que buscan transformar, insisto, esas realidades existentes en esos territorios. Y quiero ahondar en algunas de las líneas propuestas por los acuerdos sobre la base de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que el capítulo étnico los hace transversal. Una de esas líneas que busca el capítulo étnico es que haya una red de salud rural. Hoy, a casi 4 años de la firma del Acuerdo Final de Paz, no es posible aún contar con esa red de salud rural que permita que esas poblaciones rurales y étnicas que están en esos territorios apartados puedan gozar efectivamente del derecho a la salud como goza el resto de la ciudadanía nacional. A 4 años de la implementación de los acuerdos, si este punto referente a la creación y puesta en marcha de una red de salud rural se hubiese materializado, seguramente los impactos de la pandemia del COVID-19 serían en menor proporción, porque se habría avanzado en algunos escenarios previos a esta realidad que hoy, digamos, embarga al mundo entero en su conjunto, y haría entonces más llevadera la situación. Pero lastimosamente, a casi 4 años de la firma del Acuerdo Final de Paz, no se ha puesto la primera piedra frente al fortalecimiento de la red de salud rural. Eso por mencionar un caso específico. Lo segundo, cuando queremos entrarnos o ahondar en los retos y desafíos que tiene la implementación del Acuerdo Final de Paz, y más precisamente el capítulo étnico, podemos reseñar como una de las dificultades más, digamos, de mayor envergadura, en que los primeros 4 años de la implementación del acuerdo, yo diría, desafortunadamente, le correspondió a un gobierno que es opositor al Acuerdo Final de Paz. Digamos que ese es un riesgo y un reto bastante grande de superar, entendiendo que hoy el gobierno en cabeza del presidente Duque fue el partido, digamos, que se opuso a la implementación del Acuerdo Final de Paz, y digamos que no es de esperar que tengan la más mínima intención en que lo pactado en el Acuerdo Final de Paz se cumpla, toda vez que se han presentado como opositores a estas iniciativas reales de transformación territorial y a estas iniciativas que nos permiten acercarnos más a una paz estable y duradera. Creo que ese es uno de los retos más grandes a resolver en la intención de querer ver a un país de cara a la implementación del Acuerdo Final de Paz, pero también de cara a una apuesta real de construcción de paz
en cada uno de los territorios, entendiendo que la paz no es posible construirla sin que estas realidades históricas se hayan resuelto. Es decir, no es suficiente el silenciamiento de los fusiles, digamos que fue un logro bastante significativo, sino que ello tiene que estar acompañado de una presencia institucional a través de programas, proyectos que permitan, insisto, transformar realidades. Y la transformación de esas realidades son las que permiten finalmente que nos asomemos o nos acerquemos a la construcción de una paz estable y duradera. Creo que ese es uno de los retos y los grandes desafíos a resolver en adelante. Ahora, cuando tomamos algunos datos estadísticos, nos encontramos con algunas cosas bastante interesantes. Y quiero referirme a la costa pacífica. La costa pacífica está conformada por 4 departamentos y en estos 4 departamentos el 98% de su población pertenecen a pueblos étnicos, siendo obviamente mayoritariamente los pueblos negros afrocolombianos y acto seguido los pueblos indígenas. Ahora, cuando cruzamos esa realidad, estamos sobre una base que superamos el 1,5 millones de habitantes en esta región y quiero tomar una parte de lo que planteaba el senador Israel. Realidades como que para atender en este momento la coyuntura de la pandemia a 1.500.000 personas vulnerables por sus condiciones de discriminación, por sus condiciones reales en esos territorios, frente al tema de salud nos encontramos con una red de salud casi que inexistente, muy débil. Y quiero mencionar algunos ejemplos, profundizando lo que planteaba el senador. 3 hospitales de segundo nivel. En términos de su ubicación geográfica, es muy compleja. Tenemos un hospital de segundo nivel en Quito, en el departamento del Chocó. Y nos venimos y tenemos otro hospital de segundo nivel en Buenaventura. Y el otro hospital de segundo nivel en Tumaco. Es decir, esa dispersión geográfica hace que el resto de los municipios que corresponden a estos territorios se le haga casi imposible el acceso a gozar de ese derecho a la salud. Entonces, el acuerdo final de paz es prometedor en función de querer llevar la salud más cerca a la población. Y por eso se habla de una red de salud rural. Además, porque salir, y quiero mencionar solo un dato, salir de Guapi hoy a Buenaventura, ¿sí? Una persona que hoy se contagie en el Alto Napi, por decirlo así, es una de las cuencas del río Napi, y que tenga que salir a un hospital de segundo nivel, el más cercano es Buenaventura, estamos a escasas 18 horas. ¿Sí? Digamos, eso solamente por mencionar algunos ejemplos que ponen en mayor nivel de vulnerabilidad y riesgo a las poblaciones étnicas que habitamos esta región del Pacífico. Lo segundo, creo que las políticas públicas que diseñan los gobiernos, y en el particular este gobierno, son una política pública descontextualizada, es decir, no se hace sobre la base de la realidad existente, sino que se sigue generando política pública sobre la base del centralismo. Es decir, Colombia, como Estado-nación, se reduce a Bogotá capital. Entonces, allí en Bogotá capital encuentras una red de salud seguramente en mejores condiciones, encuentras una red de acceso a servicios básicos en mejores condiciones, pero de allí a las periferias es muy imposible acceder a ello. Creo la importancia, Edwin y compañeros, de que se ahonde en que las políticas públicas respondan realmente a la realidad existente en los pueblos étnicos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Rodrigo. Hay varios elementos trabajados durante la exposición de nuestros panelistas. Antes de retomar algunos de sus puntos y exponer las preguntas que ustedes han hecho llegar a través del chat de Zoom y en los comentarios de Facebook Live, es importante saber que nos dan un gran saludo desde el resguardo indígena Meche San Cayetano, asimismo desde el Consejo Comunitario del Río Naya, que están conectados en estos momentos y saludan a este espacio de reflexión, de apuestas desde nuestros pueblos étnicos para que la paz
sea una realidad en nuestros territorios. Tenemos entonces la realidad de un acuerdo que incluye la necesidad de nuestros derechos étnicos frente a un abandono estatal y cómo ello se encuentra con la pandemia que hoy convoca al mundo a pensarnos nuevas formas y más desde las propias como las de nuestros pueblos originarios y pueblos afrodescendientes. Para ello vamos a presentar las siguientes preguntas para que nuestros ponentes puedan responder durante este espacio de diálogo. Adelante, Katy. Bien, la primera pregunta que quiero responder es de Chris Cortian. Él dice que mientras el cambio se dificulta en momentos de estabilidad relativa, las coyunturas de crisis posibilitan transformaciones sociopolíticas profundas. Tales transformaciones pueden ser de diferente índole, es decir, o para reforzar las maquinarias represivas con nuevas formas o hacia la justicia social, dependiendo del balance de fuerza de los movimientos sociales. Quisiera preguntarles a los panelistas sobre su evaluación sobre el balance de fuerzas actual y las posibilidades de transformación en esta crisis de COVID-19 y el proceso de paz con respecto a la estructura racial en Colombia y en Abya Yala en general. Muchas gracias. Si las tres quieren empezar con esta pregunta. Israel, adelante. ¿Qué podemos decir con referencia al balance de fuerzas y la posibilidad de transformaciones sociales en Colombia? ¿Qué hemos visto hasta hoy? Lo que algunos han denominado un hiperpresidencialismo. Prácticamente el confinamiento ha llevado al cierre práctico del Congreso. Se está legislando vía decretos. Se auto-otorgaron facultades especiales al presidente. Facultades que con la excusa del COVID-19 han conllevado a tomar medidas que fortalecen al sector financiero en contravía de los intereses de las grandes mayorías. Hoy nos encontramos en una situación de dispersión del movimiento social que venía en auge. Es más, la crisis le vino como anillo al dedo al establecimiento para aplastar el movimiento social que venía de una manera u otra fortaleciendo lazos y generando dinámicas en la construcción de alternativas políticas y socioeconómicas. Hoy nos vemos en la necesidad precisamente de recurrir a estos espacios para generar una dinámica de encuentro, de concertación que nos permita replantear el qué hacer, desde dónde mirarnos, cómo reencontrarnos y hacia dónde planificar de manera acertada la búsqueda de los cambios estructurales que requiere el país. Encontramos una situación de recrudecimiento de la guerra en los territorios étnicos y del avance casi que imparable de la agroindustria y la megaminería en estos territorios hoy silenciados precisamente por el aislamiento social al que nos ha sometido la pandemia. Muchas gracias, senador. Luz Mary. Mira, yo creo que lo que plantea el senador, el compañero senador, puede ser una perspectiva, pero también podríamos mirarlo desde el lado nuestro y considero que algo que debemos plantear en todos los espacios es que los planes de desarrollo, tanto nacional como departamental y municipal, no tenían contemplado este asunto de la pandemia, ¿sí? Esto es algo que llega de manera sorpresiva y creo que estos planes de desarrollo nacional, regional y municipal tienen que replantear sus prioridades, ¿sí? Considero que el Congreso también debe hacer un ejercicio legislativo para que esto se dé,
porque se propuso planes de desarrollo sin tener en cuenta la situación que estamos atravesando. Y en ese orden de prioridades, pues lo que hay que priorizar es el tema de salud, pero el derecho a la salud desde la prevención. Y ahí hablamos de el tema de la soberanía y la autonomía alimentaria como un derecho fundamental en este momento, prioritario, ¿sí? El tema de organizar nuestras economías propias en los territorios, el tema de la tierra, para los que no tienen tierra, que es prioritario, ¿sí? Porque la pandemia no se va a terminar el 25 de mayo, la pandemia va a continuar y en estos momentos en que está haciendo la apertura del confinamiento, la situación puede ser mucho más grave, incluso para los municipios donde todavía no ha habido contagio. Entonces, sí consideramos que debemos hacer una lucha unificada para que esos planes de desarrollo territorial, lo mismo que los planes de ordenamiento territorial, empiecen a enfocar unas nuevas líneas de prioridad que tienen que ver con este tema del derecho a la salud, a la alimentación, a las economías propias de los territorios y sobre todo exigir la moratoria extractivista en los territorios como el caso de la Amazonía, de la región de la Amazonía, donde está previsto y ya se viene, porque las petroleras acá no han parado, la explotación minera petrolera no ha parado, que haya esa moratoria, porque estas regiones tienen que ser excluidas del extractivismo si queremos garantizar la salud y el equilibrio armónico que debe existir entre nosotros, las comunidades y la madre naturaleza. Yo creo que es prioritario que avancemos en eso. En este momento hay discusiones virtuales que nosotros no estamos acostumbrados a este medio, pero además no contamos con la conectividad para poder hacer una participación efectiva en esos espacios y estamos proponiendo utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para que se pueda redireccionar ese ejercicio de los planes de desarrollo, de la implementación del acuerdo de paz, haciendo un énfasis absoluto en el punto 1, sobre todo en el tema de la garantía de la salud preventiva y de la salud en materia de atención. Consideramos prioritario eso y que se pueda derogar esa ley 100 que ha sido tan nefasta para todos los territorios en el país, que las EPS cancelen las deudas que tienen con toda la red de salud y pues que se termine con esa mafia en la que se ha convertido nuestro derecho fundamental a la salud con este tema de la ley 100. Yo creo que eso es lo que tenemos a... Muy bien, compañera Luzmedi Panche. Vamos con Rodrigo Castillo en su respuesta y en un momento las preguntas que se han puesto en nuestro webinar, asimismo en Facebook y en el chat, también las compartiremos. Vale, digamos que hay varias cosas allí para plantear en el marco de este foro y las preguntas que nos hacen. Mira, yo creo que si el gobierno acatara las solicitudes, las demandas de las comunidades, ¿sí?, seguramente se fortalecería más para atender momentos como este. Si recordamos a finales del año 2019, las comunidades, los pueblos, ¿sí?, enviamos un mensaje, yo diría que casi que un mensaje de alerta al gobierno nacional para que atendiera algunas demandas concretas de los pueblos, pero desafortunadamente el gobierno hizo caso omiso a esa demanda. Y hoy lo que podemos ver es que las solicitudes de las comunidades no son unas solicitudes caprichosas, sino que son unas solicitudes coherentes con la realidad. Hoy se puede entender que la demanda de FECODE frente al tema de educación no es un capricho de FECODE, sino que FECODE está hablando sobre una realidad existente en los territorios, pero el gobierno, digamos, desacata esas demandas y esas solicitudes de las comunidades que hoy nos encontramos en temas como este frente al tema de la educación. Este momento histórico del mundo, ¿qué está demandando? Está demandando que se fortalezca el sistema
educativo y que el sistema educativo trascienda más allá de las aulas, es decir, más allá de las cuatro paredes y más allá de la presencia seguramente física de un docente o de una docente, porque hoy estamos en una educación de tipo virtual. Cuando tú comparas el nivel digamos, de acceso a la educación virtual en este momento del país, en esta coyuntura del país, casi que el 70% de los estudiantes tienen dificultades o no están accediendo a esta metodología porque el sistema no ha fortalecido esta iniciativa en términos de la educación. No hay internet en los territorios, la infraestructura no existe, los muchachos no tienen los equipos técnicos y tecnológicos para resolver esta situación y para atender a esta situación. Entonces, lo que creemos es que necesitamos un gobierno que atienda más las peticiones del pueblo. Es decir, no son quejas, son solicitudes para que permiten ser unos coadyuvadores del gobierno para fortalecer y sacar adelante las iniciativas que permitan que un país crezca. Desafortunadamente estamos frente a un gobierno que estigmatiza las solicitudes de las comunidades, ¿sí? Que da por menos la solicitud de las comunidades y siente que cada que las comunidades plantean una demanda son porque son opositores o porque no están de acuerdo con el gobierno. Y digamos que escatima todas estas posibilidades. Hoy esta coyuntura ha dicho, mire, las demandas de las comunidades no son caprichosas, está frente a ella y tiene que a partir de ahora. Creo que a partir, digamos, de lo que sigue en la coyuntura del COVID-19 y luego el escenario del post-COVID, el gobierno tendrá que replantear también sus políticas en materia de atender la realidad existente en el país. De lo contrario, creo que va a ser muy complejo generar transformaciones reales y efectivas y seguimos con un establecimiento que se encapricha en sus políticas, en su quehacer y no acata la demanda y la solicitud de las comunidades. Muchas gracias a la respuesta de cada uno de los tres panelistas y la panelista Luzmeri. Vamos a continuar con los aportes que han hecho en las preguntas a este foro, asimismo en los comentarios del chat y de Facebook Live, y a través también de WhatsApp, para poder ampliar la exposición que han hecho nuestros ponentes frente a la realidad de nuestros territorios. Y aquí va un aspecto técnico, hay una intervención que nos preguntan, hay personas que se han venido uniendo en la medida que desarrollamos este foro, el cual está siendo transmitido por Facebook Live y podrán retomar algunas partes de las intervenciones en otro momento y que así podamos compartir el mensaje. Asimismo, hay aquí un mensaje que nos hace Laura Chaparro, quien plantea lo siguiente. Con este terrible y desalentador panorama y teniendo como hecho que el gobierno actual poco o nada le interesa atender a los pueblos étnicos y cumplir el capítulo étnico, y que el cambio de políticas actuales es una salida que dependerá de contar con respaldo de más congresistas. ¿Cuáles acciones concretas consideran que pueden ayudar a resolver algunas de las problemáticas planteadas desde cada uno de sus espacios? Bueno, con esta pregunta entonces abrimos para nuestros ponentes. Adelante, Israel. Consideramos, y nosotros lo hemos expuesto y hemos dado el debate, por ejemplo, en Comisión Legal AFA, pero creemos que esto trasciende el espacio legislativo y requiere de una dinámica de consenso dentro del marco de las organizaciones étnicas del país. Yo considero que la IAMPE debe jugar un papel mucho más protagónico en el sentido de generar una dinámica de presión, por decirlo de alguna manera, al gobierno nacional. Complementada esta, sí, con la acción legislativa que podríamos iniciar los
que componemos el legislativo hoy, que tenemos identidad étnica. Yo creo que ese es un madrinaje necesario en la actual coyuntura. Tender puentes que nos permitan que la YAMPE y los actores legislativos generen esa dinámica y hagamos un frente común. Aquí hay unos intereses muy puntuales y es la vida de nuestros pueblos. La situación, como lo enunciara en su momento Panche, de la Amazonía y la situación del Andén Pacífico y la situación de la Alta Guajira, la periferia de este país donde habitan nuestros pueblos, ameritan la búsqueda de una acción conjunta más allá de los enfoques lógicos. Está de por medio la vida de nuestros pueblos, vuelvo y reitero. Y si hoy hay un instrumento institucional generado a partir del acuerdo y hay unas dinámicas organizativas un tanto dispersas, consideramos que es la hora, es el momento, es la coyuntura puntual para atender esos puentes que nos permitan confrontar no solamente la emergencia del COVID, sino la urgencia de la pervivencia de la cultura y la visión de nuestros pueblos a la hora de construir nación. Gracias. Gracias, senador. Vamos a tomar la intervención de la ponente Luz Mary. Bueno, en este aspecto creo que debemos trabajar en diferentes espacios, ¿no? Debemos trabajar el tema jurídico. Hay algunas herramientas jurídicas que vienen andando. Está la sentencia 4360, que aunque el gobierno la ha tomado más por el tema de las acciones policivas para frenar la deforestación, consideramos que es necesario impulsar esa defensa de la Amazonía con los que vivimos en la Amazonía de manera digna. Está andando una acción popular también para defender todo lo que es el piedemonte, porque la Amazonía sin la Orinoquía no existe, sin el macizo colombiano no puede existir, porque allí es donde nacen los ríos, es todo la zona de recarga hídrica y que está enmarcado pues en la vida digna y armónica con la naturaleza. Y consideramos en el marco ya de la implementación del acuerdo de paz, acaba de aprobar algún recurso para el funcionamiento de la instancia, nosotros poder hacer el seguimiento a la implementación del acuerdo en todos los territorios étnicos para poder sacar esos informes y hacer esa red a nivel internacional que permita visibilizar realmente en estos escenarios internacionales la situación de los pueblos étnicos, porque el gobierno está llevando un mensaje distorsionado de lo que se está haciendo y consideramos que nos compete a nosotros poder tener esos escenarios internacionales para hablar de lo que realmente está sucediendo. Igualmente las acciones políticas que tenemos y un llamado especialmente a todas nuestras organizaciones hermanas, amigas con las que hemos venido haciendo toda la defensa territorial e impulsando nuestras propuestas para continuar en este ejercicio, ¿no? de poder pensarnos y tener en la cabeza el territorio y que nos podamos también apersonar de la gobernabilidad de los territorios. Nosotros somos los que tenemos que ordenar nuestras acciones sobre el territorio, tenemos que gobernar el territorio, tenemos las propuestas y empezar a cambiar todo ese modelo de despojo y de muerte que se viene imponiendo. Yo creo que es importante eso y hace un momento decía, hay que aprovechar el momento. Estamos, creo que en un paso fundamental para poder cambiar todo este desorden y toda esta destrucción que se avecina. Creo que la Amazonía, en el caso nuestro, es un territorio que le compete al mundo entero y en esa medida estamos
listos para poder aportar y poder hacer, porque sentimos el territorio, porque lo vivimos y porque no estamos dispuestos a dejarnos a acabar simplemente por los intereses de unos cuantos personajes y que podemos existir todos conviviendo armónicamente en estos territorios. Muchas gracias, vocera Luzmeri Panche. Vamos con el vocero Rodrigo Castillo. Vale, gracias, Edwin. Creo que es importante el nivel de acercamiento que exista entre la Comisión Legal Afro del Congreso con las plataformas étnicas, en este caso para pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros. Es decir, que ese hermanamiento entre la Comisión y los pueblos y las instancias que representamos a los pueblos étnicos, ¿sí?, se haga más estrecho. Ahora, porque existen los instrumentos normativos, y yo quiero referirme a algunos de ellos. Tenemos la Ley 70 de 1993, que reconoce el derecho a las comunidades étnicas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y que pese a todos los intentos y a los esfuerzos que se ha hecho hasta el momento por su implementación en términos generales, no ha sido posible. Creo que hay que avanzar en una apuesta política que permita la implementación, ¿sí?, de la Ley 70 y su reglamentación como tal, es decir, su reglamentación para que esto posibilite la implementación de la Ley 70 del 93 en los territorios de las comunidades negras. Porque al interior de la Ley 70 del 93 se encuentran los derechos concretos de los pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros, y su implementación permitirá entonces el goce efectivo de derechos como los derechos económicos, culturales, derechos sociales, derechos ambientales, incluso consagrados en la misma Ley 70 del 93, reglamentada parcialmente por el decreto 1745 del 95. Y creo que otro instrumento normativo que es bastante interesante que se ponga en marcha es el decreto 4635, que reconoce la existencia de un universo de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras víctimas del conflicto armado, a quienes a la fecha, digamos que no se le ha resarcido sus derechos como el retorno a su territorio. Tenemos poblaciones que llevan más de 20 años que han sido despojadas de sus tierras, desplazadas, y que hoy se encuentran en condición de miseria en las grandes ciudades, mendigando el pan, mendigando el agua, cosa que seguramente le sobraban en sus territorios. Creo que es importante que exista allí esa relación, digamos, entre la Comisión Legal Afro del Congreso y las organizaciones étnicas, los consejos comunitarios, la alta instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos, la Comisión el Espacio Nacional de Consulta Previa, y que instrumentos como estos, el capítulo étnico, sean bandera de los voceros étnicos en el Congreso para que permitan llevar la voz de las comunidades hasta ese escenario donde finalmente se toman decisiones de tipo político. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a seguir con unas dos preguntas generales de Cristina Espinal. La primera es, ¿qué saben de la implementación de los territorios futuros que tanto habla el gobierno? Y el segundo es, ¿qué plan de acción tienen para el trabajo internacional? O también, ¿qué proponen para el trabajo internacional? Si Israel, si tú quieres empezar, o... Okay. Luzmeri. Aló. Uh-huh. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Escuchamos. Que tengo algunos problemas de conexión. Bueno, el tema de la acción, pues ya lo planteábamos. Consideramos trabajar acciones jurídicas, acciones políticas,
acciones culturales que debemos estructurar, ¿no? Planificar, poner en un cronograma con los compañeros, con organizaciones hermanas, aliadas y también con organizaciones internacionales. Aquí tenemos que hacer acciones que llamen la atención, ¿no? Que muevan al pueblo colombiano, porque es un poco complicado con este asunto de la pandemia, pero consideramos que debemos ser creativos en estas medidas a emplear en nuestros planes de trabajo y que pues así como las veníamos considerando antes de la pandemia, debemos recrearlas en este momento. Con respecto al tema de las zonas futuras, pues esto está planteado desde las mismas regiones administrativas de planificación que el gobierno estableció en su plan de desarrollo nacional, pero que obedece especialmente a impulsar el extractivismo y esa economía de despojo en los territorios. Pues esperamos que desde el territorio se pueda dar también un vuelco a toda esa intención. Bueno, como ya nos venía diciendo la El ponente, tema de la salud y de la vida digna de las comunidades. Perdón, Luz Mari, porque cortaste por un segundo. ¿Puedes repetir tu última frase? Quitaste el micrófono. Desde los territorios debemos incidir las organizaciones para que se pueda cambiar toda esa intención de extractivismo y de despojo y poder posicionar las prioridades en materia de salud, de producción de alimentos, de autonomía alimentaria y de fortalecimiento de las economías propias para que realmente podamos resolver de raíz la problemática y podamos tener una vida en condiciones dignas y en armonía con la naturaleza, con todo el medio ambiente, no con la madre tierra. Gracias, Luz Mari. En continuación, Rodrigo, si tú quieres añadir o responder a estas dos preguntas. Claro, claro que sí. Algunos aportes allí concretos frente al tema. Frente a las zonas futuras que plantea el gobierno, nosotros tenemos nuestras preocupaciones, porque la manera como digamos, las políticas de gobierno se realizan en Colombia y sobre todo su apuesta económica no está en función de conservar y salvaguardar los derechos étnicos. Es más, sus apuestas están por encima de los intereses de los pueblos. Entonces creemos que allí hay una preocupación de estas apuestas de futuras con legalidad, como la define el gobierno, pero que en última van digamos, a atentar contra esos mecanismos propios de vida que tienen las comunidades en el territorio. Primero, por entender digamos, el territorio desde la perspectiva de los pueblos étnicos. Una cosa es cómo los pueblos étnicos entendemos el territorio o qué es el territorio para los pueblos étnicos y qué es el territorio para el establecimiento sobre la base de su economía, que está más en función del extractivismo. Es decir, el territorio es visto con buenos ojos si allí hay que extraer, si hay que saquear de allí, si hay petróleo, si hay agua, si hay minería, si hay bosques, si hay flora, si hay fauna. Entonces es codiciable para el establecimiento. Pero si estas cosas, digamos, no abundan, pues no hay una intención. Creemos que la presencia del Estado en los territorios tiene que ir más allá de lo que el Estado pueda extraer de esos territorios, porque la razón de ser es el pueblo, es la gente que vive allí y tiene que legislar eso en función de la gente. Porque las políticas públicas se definen sobre esta base, sobre la base de traer bienestar para el pueblo. Es la razón de ser de una política pública y no necesariamente tiene que ser la razón de una política pública lo que yo pueda sacar de ese territorio. Lo segundo, la segunda pregunta, creo que es importante que, digamos, la cooperación internacional nos ayude. Primero, a hacer más visibles nuestras luchas. Creo que es importante que nuestras luchas se internacionalicen, es decir, que salgan del Putumayo,
que salgan de la Amazonía, Luz Mary, que salgan del Chocó, que salgan del Caribe, senador, que salgan del Valle, del Cauca y que lleguen a unos escenarios internacionales donde también encontremos aliados y aliadas que permitan hacerle llamados políticos a los gobiernos, al gobierno nacional y en sucesivo a los gobiernos para que atiendan con ojos clínicos la realidad que vivimos en los territorios. Y creo que es importante que el sector político internacional, los congresistas afro en los Estados Unidos, en Europa, ¿sí?, sean nuestros aliados para también poner en la agenda pública internacional los temas étnicos que suceden en Colombia. Gracias, Rodrigo. Y Israel, si quieres responder. Corroborar lo planteado por mis antecesores en la palabra con referencia a la característica de la política pública adoptada por el Estado colombiano hacia estos territorios denominados de la periferia, ocupados mayoritariamente por nuestros pueblos étnicos. Pero quiero enfatizar en algo que es necesario dejar planteado y clarificado en este escenario. La implementación del acuerdo de manera integral es una necesidad urgente de impulsar. Hoy está ocurriendo algo que nosotros hemos denominado como la simulación de la implementación. Lo que se viene desarrollando no obedece en ningún término a lo acordado con la insurgencia. No se parece en lo más mínimo. El caso de los FEDET es la más clara distorsión de esos acuerdos. No obedece en lo más mínimo a la pretensión, al alma, a la búsqueda de la participación de las comunidades en la construcción de futuro de manera colectiva y concertada. Lo que hoy se denomina PEDET es una política pública de afianzamiento de las pretensiones extractivistas del Estado colombiano. Es más, es la versión de lo que ellos denominaron en un momento determinado como las CIDRES, que no es más que la irrupción en los territorios ancestrales de nuestros pueblos para afianzar su política económica de primarización de la economía, pero ante todo de saqueo y de desconocimiento del tejido social existente en esas áreas. He allí la necesidad del acompañamiento internacional para evitar ese etnocidio que es en ciernes que está planteando el Estado colombiano cuando afirma que es posible la connivencia en un mismo huacal de dos gallinas con un zorro. Es claro cuál va a ser el resultado de la aplicabilidad de esa política. El confinamiento y el desplazamiento de estas comunidades a las grandes urbes, a seguir engrosando los cinturones de miseria, con la característica del trato que estas grandes urbes dan a quienes provenimos de esas regiones. El ejemplo más claro es lo que está ocurriendo hoy en medio de un gobierno denominado progresista de la ciudad de Bogotá, tanto con la comunidad afro como con la comunidad embera, en la situación que hoy viven y el desprecio y el trato despectivo, y más que despectivo, violento a estas comunidades. Es allí donde requerimos el acompañamiento de la comunidad internacional para visibilizar nuestras luchas como pueblo, pero también para generar mecanismos de presión frente al Estado colombiano y evitar este etnocidio en ciernes. Gracias. Muchas gracias, senador, y a cada uno de los ponentes que antecedieron la palabra. En este momento hemos ido avanzando en analizar la implementación del acuerdo de paz frente a nuestros derechos como pueblos étnicos que se ven tensionados en medio de la crisis generada por la pandemia de COVID-19. Agradecemos que a través del chat, a través de las preguntas en este webinar y del Facebook Live, han reportado señal desde nuestros territorios, así como el Consejo Comunitario Nueva Esperanza, quien plantea las dificultades
de lo que estamos aquí comentando y visibilizando. De igual manera, de las apuestas políticas y las respuestas que se están generando desde ya, como lo hace la Mesa Permanente de Concertación de Pueblos Indígenas del Caquetá, que también a través de su delegada del pueblo Pijao, Milena Pinto, también participa de este foro. De igual manera, la institución educativa, esto es muy importante dentro del proceso, las preguntas que nos hacen de qué hacer, cómo generamos respuestas, ya esto se viene dando y más desde la institución educativa Chenche Balsillas de Collaima, Tolima, que es nuestro pueblo Pijao, en la que hay unas realidades que el etnorrector nos plantea de esta crisis de la educación frente a las realidades del abandono estatal, así desde Cali, también desde Chile. Pablo también nos saluda desde Chile. Y ahí estábamos dando una respuesta también del qué hacer. Ya lo han dicho varios compañeros y compañeras, y es tejer el Chile, tejer nuestra resistencia como pueblos originarios, como pueblos étnicos. Así que para nuestros ponentes, dentro de esa apuesta del qué hacer, del qué ya estamos haciendo, porque hay que agradecer que en estos momentos de COVID-19 ya llevamos cerca de 2 meses en que nuestras guardias indígenas, guardias cimarronas, guardias campesinas son quienes han hecho todo un control territorial y asimismo con la medicina propia, no solo desde las plantas que han dado nuestros territorios, sino que espiritualmente se ha buscado blindar para evitar el contagio. Pero ha incrementado casos en nuestras comunidades, como lo han mencionado los ponentes, y queremos que en las siguientes intervenciones respondamos unos temas muy interesantes. Y el primero, y es una pregunta que puede ser muy sencilla, pero que en los territorios nos están solicitando responder, y es, ¿y en el departamento del Tolima, que estamos comunidades étnicas, quién es el responsable de la implementación de los acuerdos de paz en los resguardos indígenas, cabildos y comunidades? Hablamos de los acuerdos de paz, pero ¿y en los territorios quiénes son también responsables? No solo para el Tolima, que es mi territorio, como lo preguntan allí en nuestro chat, sino que tenemos territorios en 32 departamentos de Colombia que tenemos una realidad de la proyección de nuestros derechos en el acuerdo de paz. Segundo, y es la implementación. Estas preguntas agradecemos a Edgar Oyola, a Pendleton Marshall, a Gloria, que nos han escrito también, se han unido a esta participación y tienen que ver frente a las respuestas de cómo los derechos de las comunidades en estos momentos se garantizan en medio de la pandemia, qué se puede generar, cuál es nuestra respuesta y más con comunidades que están en contexto urbano debido a desplazamientos que se han hecho en años anteriores, como ya lo mencionaba Luz Mary. Entonces acá nos preguntan, ¿y la seguridad qué? ¿Qué hacer con la seguridad dado el incremento de asesinatos de líderes y lideresas y de excombatientes, es decir, de firmantes de la paz? ¿Qué hacer entonces allí? ¿Qué mecanismos efectivos propios? Es lo que nos pregunta Carlos Orlas frente a la seguridad de nuestros territorios. Queríamos un segundo elemento. El tercero es en términos de salud. En términos de salud nos plantean que no hay camas para la atención, como ya se ha dicho, en los territorios. No hay implementación de política pública concreta, como lo hemos peleado en las mingas, como el sistema intercultural de salud propia para los pueblos en nuestros territorios. Entonces, aquí tenemos 3 temas. La implementación a manos de quién, cómo eso responde también a nuestro proceso organizativo, la seguridad en estos momentos para defensores y defensoras de derechos humanos, firmantes de paz, y las apuestas que debemos hacer en temas de salud concretos para atender esta pandemia y que no se deje de lado el acuerdo de paz.
Agradecemos los reportes que nos siguen haciendo asimismo a Gloria Obregón, quien desde su participación cursando un diplomado en paz y derechos humanos se une a este espacio de participación. Muchas gracias, Gloria Esther Obregón, también por tus preguntas. Así que con estos 3 ejes amplios vamos con ustedes, ponentes. Adelante, senador Israel. Sí, con referencia en quién reposa la responsabilidad de implementar lo acordado. Cuando uno toma el acuerdo, parte de un elemento fundamental, y es que la posibilidad de implementar y de generar las políticas públicas es el Estado colombiano. Sin embargo, el acuerdo contempla, y de ahí la creación de una institucionalidad, que es la IAMPE, como elemento de seguimiento a la implementación. Y se generó un espacio de concertación y construcción de mecanismos y los indicadores, el plan marco de implementación. Por eso es que hoy hablamos de una simulación de implementación del acuerdo. Porque cuando uno hace un balance de qué se ha implementado, decimos que en el caso del plan marco de implementación para el capítulo étnico, no llega al 10%. He allí la necesidad, y reitero lo planteado en mi anterior intervención, de articular el espacio de consulta, la mesa permanente, la acción legislativa y la IAMPE. Porque es desde allí donde es posible generar una dinámica real que ponga en cuestión al Estado colombiano como firmante de un acuerdo que está depositado y garantizado por la comunidad internacional. La única manera de garantizar el avance de esa implementación es involucrando de manera efectiva las dinámicas organizativas desde los pueblos, desde todas las esferas de construcción. Y en este caso es, por ejemplo, en el caso indígena, la mesa permanente, en el caso afro, la consultiva y su necesaria articulación con la IAMPE y con quienes de una u otra manera estamos en el sector legislativo. De lo contrario, el gobierno que representa al Estado va a seguir como hasta este momento burlando la voluntad no solamente de la insurgencia, sino de los pueblos que participaron en la construcción de ese plan marco de implementación. Tender puentes que posibiliten construir ese frente único de acción es la única posibilidad que tenemos, y es la única posibilidad que tenemos de generar una dinámica con la comunidad internacional que nos permita ejercer la presión necesaria en la búsqueda de la implementación efectiva de lo acordado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Vamos con nuestra vocera Luzmeri Panche Chocue. Bueno, con respecto a las 3 preguntas, de manera general, lo que uno puede ver en el territorio y en todos los territorios a nivel del país es la desarticulación institucional, ¿sí?, que crea unas confusiones impresionantes, pero además la confrontación de las políticas de gobierno confrontadas con políticas de Estado. Por un lado nos dicen protejan, hagan, por el otro nos dicen extraigan, y entonces hay una confusión en los territorios con estas contradictorias políticas y con esa desarticulación institucional. Para el caso de la implementación consideramos fundamental
que la instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos funcione, pero que también funcione el resto de instancias que se han creado, ¿sí? Alrededor de 40 instancias que creó el acuerdo de paz, pero que en este momento no están funcionando. Lo que viene haciendo el gobierno es ponerle otras instancias paralelas que se crea con otros nombres. Y en el caso de la seguridad y de la protección individual y colectiva en los territorios, es fundamental que funcione la Comisión Nacional de Seguridad y Garantías para que haya el desmonte de los grupos paramilitares que están en los territorios, pero también de todos los grupos armados ilegales. Hablamos de continuar con los diálogos con el ELN que se han venido dilatando, y en esta medida lo que estamos mirando, por ejemplo, el caso del Cauca, que es un caso muy, muy grave en materia de asesinatos de dirigentes. Así como el Cauca, muchos territorios han sido altamente militarizados, pero esa militarización no ha garantizado la protección de los dirigentes y líderes sociales y ambientales. Entonces, nosotros reforzaremos nuestras guardias indígena, campesina, cimarrona, para seguir haciendo control territorial y mirar cómo logramos, si el Estado no se articula, si no organiza sus políticas, procurar desde la fortaleza organizativa nuestra en los territorios, llegar a articularlo desde los intereses de las comunidades. Creo que eso es fundamental, una preocupación grandísima con los compañeros que están en contextos de ciudad, de pueblos indígenas y pueblos afros. Sabemos que es una situación grave, el reconocimiento todavía no se ha dado para estas comunidades en contexto de ciudad. Esperamos que en las conversas con los dirigentes de las organizaciones étnicas a nivel nacional se puedan unificar esfuerzos para que se garantice esa atención digna en estos momentos, prioritaria, urgente, y repensarnos también con ellos cómo deben ser esos procesos de retorno, de reubicación, la compra de tierras para que puedan realmente que se les garantice sus derechos, ¿no? Porque, insistimos, esos mercados que proponen que no han llegado ni siquiera aún y que se jactan de que están llegando a los territorios, que es mentira, pues no van a resolver tampoco la situación grave que tenemos en estos momentos que nos aboca al exterminio físico y cultural. Creo que a grandes rasgos podríamos poner esas puntadas ahí, pues hay mucho por conversar, pero el tiempo es corto en estos medios. Muchas gracias, vocera Luz Mary, abarcando todos estos temas que igualmente son muy amplios, pero allí también llega nuestro vocero Rodrigo, que también profundizará, y más esta activa participación que estamos teniendo en el foro. Rodrigo, adelante. Gracias, Edwin. Vale, algunas cosas generales con respecto a las tres preguntas planteadas por los participantes del foro. Primera dificultad que encontramos es que desafortunadamente en Colombia no existen políticas de Estado, sino políticas de gobierno. Y cuando nos enfrentamos a un instrumento, a una política de Estado como es el Acuerdo Final de Paz, que no está sujeto a que sean los gobiernos quienes cambien lo contemplado en ello, su contenido, es bastante complejo porque no hay un instrumento normativo que obligue al gobierno de turno cumplir lo pactado. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Por un lado tenemos Acuerdo Final de Paz para la construcción de una paz estable y duradera. Eso es lo que dice el Acuerdo de La Habana. Y el gobierno actual está implementando paz con legalidad, una cosa distinta a lo que se pactó en La Habana. ¿Cuál es el reto allí? El reto es que luego entonces en los resultados va paralelamente dando resultados supuestamente en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, y lo más riesgoso y peligroso de esto es utilizando los recursos del Fondo para la Implementación de la Paz, inyectándolos a su propuesta de paz con legalidad. Digamos que eso es bastante riesgoso. Ahora, los pueblos étnicos logramos, desde la instancia especial de alto nivel, logramos concertar y pactar con el gobierno 97 indicadores étnicos que en materia
de implementación y de garantía para los pueblos étnicos, creemos que allí hay un universo que nos puede asomar, que nos puede acercar al goce efectivo de los derechos planteados. Ahora, en términos de responsabilidades, de quiénes son los responsables de hacer que cada uno de esos 97 indicadores étnicos acordados entre la IAMPE, la Instancia Especial de Alto Nivel, y el gobierno se cumplan en los territorios, hay 26 instituciones encargadas de la implementación de los indicadores étnicos. Y que esos indicadores étnicos naturalmente se incorporaron en el plan marco de implementación de los acuerdos. ¿En qué nos encontramos, Edwin y audiencia? Nos encontramos en que unas instituciones encargadas de implementar los indicadores étnicos, pero que desconocen la realidad de los pueblos étnicos. Entonces es muy delicado, es muy complejo interlocutar e interactuar con quien te desconoce de entrada y con quien no conoce tu idiosincrasia, con quien no conoce tu realidad. Y nos hemos encontrado muy consecuentemente con ese tipo de acciones. A ello obedece que los indicadores étnicos que planteaba el senador Israel, pues en términos porcentuales no hemos logrado ni siquiera avanzar de un 10% frente al 100% prometedor en el acuerdo final de paz. Ahora, en esos mismos indicadores étnicos hay unos indicadores que indican cómo garantizar la seguridad de los líderes sociales, las lideresas sociales, de los defensores y defensoras de derechos humanos pertenecientes a pueblos étnicos, acompañantes de la implementación de los acuerdos final de paz, pero que a esos indicadores todavía no se le ha dado marcha. Eso significa entonces que no hay un instrumento desde lo, digamos, en función de lo étnico que garantice la vida de los pueblos étnicos acompañantes e involucrados en la implementación de los acuerdos final de paz. Y los resultados son esos, cada día número de hombres y mujeres que tenemos la vocación, que tenemos la intención de ayudar a la implementación del acuerdo final de paz, pero que la única manera es silenciarnos, quitándonos la vida y es la manera de quitarnos del paso. Y el mismo sistema, digamos, la estructura como funciona, no es una cosa accidental que la red hospitalaria, que la red de salud en los territorios étnicos sea la más deficiente del universo nacional. Es también una manera de exterminio, es una manera también de quitarnos del camino, porque si no hay prevención, y ya lo mencionaba Luzmeri en su intervención, si no hay manera de contener este tipo de acciones, pues eso implica también que por esa vía, que luego la justificarán como una vía natural del exterminio de los pueblos étnicos, nuestra capacidad de lucha, nuestra capacidad de presencia se vaya reduciendo, digamos, a tal punto que nuestra fuerza finalmente se debiliten. Creo que es importante atender esas tres preguntas que hacen nuestros participantes porque, digamos, hay cosas bastante interesantes. Reitero lo de Luzmeri, desafortunadamente el tiempo aquí, digamos, no le permite a uno extenderse a mayores elementos, pero creo que esos elementos nos pueden coayudar a entender un poco la realidad de lo que está pasando frente a las tres preguntas antes mencionadas. Bueno, acá estamos viendo los diferentes chats, estamos viendo las diferentes preguntas, comentarios que vienen haciendo no solo en la sala de este gran foro, sino también en Facebook Live, también en nuestros grupos de WhatsApp, y consideramos que este es el escenario que nos está permitiendo encontrarnos. No una plataforma, sino el escenario de los derechos que se están vulnerando y por el cual necesitamos organizarnos como ya lo han planteado nuestros ponentes. En este momento se ha unido a este foro la Amazonía peruana, se ha unido Chaparral, se ha unido Alemania, se ha unido Chile, Buenaventura, Caquetá, Putumayo, Cesar, Bogotá y diferentes que ya han hecho Suacha, qué pena que también está allí el municipio de Suacha, Cundinamarca, y que nos están planteando cómo ya se están haciendo iniciativas propias de los pueblos desde nuestros usos, tradiciones, costumbres, pero también cómo se está buscando a conectarnos
para que de esta manera respondamos algunos interrogantes que han dejado aquí en el chat, y es cómo no seguir yendo de para atrás con nuestros derechos cuando elegimos a representantes étnicos. Cómo fortalecer un movimiento étnico siendo tan diversos. Cómo fortalecer la pervivencia de los pueblos étnicos en medio de una pandemia cuando se están explotando los territorios. Desde Coconebo nos dicen la explotación del carbono y la invisibilización de los pueblos étnicos. También nos dicen cómo se está dando esta explotación y por qué empresas petroleras allí en la Amazonía. Cómo se está generando esta tensión entre lo que se acordó en los PENIS por los pueblos étnicos, campesinos, cultivadores de la hoja de coca, frente al cambio de un gobierno que no ha proyectado el interés político para que se materialice lo que se acordó en La Habana. Esto es lo que también nos comenta y nos refiere en su comentario un firmante de la paz, gran líder desde Planadas, Tolima, Hugo Perdomo, en la realidad que se tiene de este gobierno que no proyecta una paz en la realidad de la justicia social, sino que nos plantea cómo la traducción de las zonas futuro implica realmente una respuesta objetiva y verdadera de una alianza entre lo obrero, lo campesino y lo étnico, para que esta coyuntura nos permita enlazarnos desde la hermandad de las realidades territoriales y con ello lograr unas transformaciones sociales. Son múltiples preguntas, son múltiples escenarios que ustedes nos proyectan aquí. Asimismo, grandes saludos para cada uno de sus territorios. Por eso es que en este espacio queremos ampliar la discusión, queremos ampliar el diálogo, pero lo vamos a hacer a través de nuestro correo electrónico para que todos puedan allí podernos escribir sus inquietudes, sus preguntas, y desde CEMPAS poder ampliar no solo las respuestas, sino las acciones conjuntas, el actuar colectivo para que esto trascienda en la realidad de nuestros derechos. Es así que es CEMPAS con Z, colombia@gmail.com. El correo, repito, cempascolombia@gmail.com, donde estamos pueblos originarios, pueblos afrodescendientes, pueblos étnicos que estamos luchando por la implementación del acuerdo de paz, en especial de nuestro capítulo étnico. En el chat lo acabo de compartir, y más porque están preguntando, y es ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos unimos? Y para eso creo que todos tenemos en nuestros pueblos unos tejidos, y hay que tejer la unidad en un sentido como un pueblo que lucha por un territorio para la pervivencia de nuestras gentes. De esta manera queremos agradecerles a cada una y cada uno de ustedes en la participación de este gran espacio, que no es el primero ni tampoco es el último, y que si se motivan, seguro, como ya nos lo están pidiendo, hablaremos sobre la explotación de nuestros territorios y la defensa que hacemos nosotros de los territorios para que podamos compaginar esas iniciativas y que la defensa no sea solo local, sino global. Agradecer a Jessie, a María, nuestras traductoras simultáneas, por ese importante esfuerzo para quienes nos oyeron en otros países. Asimismo, a Katy, nuestra moderadora también, desde el equipo de FORP. Agradecemos a nuestro senador, Israel Alberto Zúñiga, su tiempo y su esfuerzo desde el legislativo por los derechos étnicos y por la implementación del acuerdo de paz. Rodrigo Castillo, muy amable, desde ese Pacífico que convoca a los sentires de la ancestralidad y que convoca a seguir resistiendo. Y a Luzmeri Panche Chocuez de la Amazonía, que nos convoca a esa fuerza espiritual desde acciones concretas como pueblos hermanados. A cada una de ustedes y cada uno de ustedes,
Somos FORP, somos En Paz, somos pueblos étnicos en la lucha de la paz en nuestros territorios y más en tiempos de pandemias. Por la vida. Por la Sí, vida muchas- todos. Por la paz con justicia social.